A continuación vamos a dar inicio a la lección número 5, el poder del nombre de Jesús, que hace parte del diplomado La autoridad espiritual delegada al creyente. Cuando analizamos un poco respecto al contenido del capítulo 10, segunda de Corintios, versículo 3, 4, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En relación con la clase anterior, el poder de la palabra del Señor, cuando estudiamos y analizamos el poder del nombre de Jesús, nos referimos a la segunda arma de poder, pero es un arma de combate, un arma de ataque que Dios nos concede. Es muy diferente el concepto de la coraza con que el creyente debe vestirse, porque son 5 armaduras que corresponden a la protección del creyente, pero un creyente no debe estar todo el tiempo, no debe estar defendiéndose. Dios le da a cada creyente, y en términos generales a la iglesia, y como estamos estudiando el concepto de cada creyente en el manejo de las armas espirituales, hay que tener en cuenta que lo que Dios nos concede, lo que Dios nos da, no es solamente para que nos defendamos en un momento difícil. Como dice la Escritura, tendremos un día malo en el cual el enemigo de nuestras almas nos atacará. Él es un cazador que sigilosamente sigue la vida de cada creyente y busca el momento oportuno para atacarlo. Prácticamente sus ataques son fulminantes, intempestivos y generalmente a traición. Pero también Dios nos da armas para enfrentarlo y vencerlo. Ya estudiamos en la clase anterior el poder de la palabra del Señor y hoy vamos a estudiar el poder del nombre de Jesús. Y ya estaremos preparándonos para la tercera arma de combate, que es el poder de la sangre de Jesucristo, que será la siguiente clase. Pero debemos examinar un poquito, antes de entrar a examinar por qué es tan importante el nombre, y en ese caso el nombre de Jesús, para el pueblo judío. La hermenéutica es una ciencia que nos permite la interpretación de las Escrituras. Son aproximadamente unas 48 reglas, entre ellas las figuras literarias, que encontramos a la luz y a lo largo de todas las Escrituras. Pero hay algo que en esta ocasión vamos a revisar, es el contexto histórico, la importancia que tienen los nombres de las personas en la cultura judía. Creo que es importante que lo entendamos antes de entrar a analizar del por qué es tan importante o por qué es tan poderoso el nombre de Jesús para el pueblo judío. Iniciemos. Al iniciar la importancia, al examinar y al iniciar este material, tenemos que también conocer la importancia del nombre de Jesús. Y se hace importante también conocer el propósito y el significado histórico que los nombres tenían en la antigüedad, especialmente en el pueblo de Dios. En la cultura bíblica, lo que tiene que ver con todo su entorno y su contexto, los nombres de las personas eran impuestos con un sentido predeterminado que se ajustaba tanto a las circunstancias de su nacimiento como a los propósitos determinados por sus padres. Se utilizaban los nombres para mostrar el carácter, los antecedentes, la naturaleza y todo lo que tenía que ver con su nacimiento. El nombre era la proyección y extensión de su personalidad. El nombre tenía tal importancia que llegaba inclusive a influir poderosamente en la vida y carácter del mismo individuo, de tal manera que lo hacía uno con su propio nombre. Era tan trascendente el nombre en las costumbres bíblicas que cualquier cambio en la vida de la persona automáticamente era necesario que se cambiara su nombre. Lo más interesante de todo es que no solo este comportamiento era ejercido como una práctica meramente humana, sino que Dios mismo influía en tales cambios en relación con el pueblo de Dios. Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham,
padre de muchas naciones, Génesis 17:5. Cambió el nombre de Jacob, que significaba calcañar o suplantador, por el de Israel, príncipe con Dios, Génesis 35:10. Samuel provino como respuesta a la oración de su madre Ana. Eso lo encontramos en 1 Samuel 1:20. El nombre de Moisés fue debido a haber sido rescatado de las aguas por la princesa de Faraón. Y en el Nuevo Testamento Jesús cambió el nombre de Simón, oyendo, por el de Pedro, roca, Juan 1:42. Como también es conocido el cambio de Saulo por el de Pablo en Hechos 13:9. El nombre de Jesús es una voz griega traducida del hebreo Jesúa o Yeshua, que significa Jehová salva. Es el verdadero significado del nombre de Yeshua. Otras variedades del nombre hebreo es Josué, Oseas. La gran molestia de los eruditos de la ley frente a Jesús era en parte precisamente debido a su nombre. Ese nombre lo identificaba directamente con el cielo y revelaba la naturaleza divina de Jesús. Ellos no lo aceptaban de esa manera. Su nombre lo hacía Dios mismo, conforme al contexto de la tradición judía de la imposición de los nombres. Jesús decía, yo he venido en nombre de mi Padre, Juan 5:43. También decía, he manifestado tu nombre a los hombres, refiriéndose a quien lo había enviado, y también lo daría a conocer aún. Y eso lo encontramos en Juan 17:26. Los rabinos sabían muy bien del texto de Moisés que decía, ese texto que escribió Moisés en Deuteronomio 18, del 18 al 19, él decía, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Repito el texto, Deuteronomio 18, 18, 19. Exaltación universal del nombre de Cristo. El apóstol San Pablo nos menciona acerca de la máxima exaltación que recibió el Señor Jesucristo por causa de su obra. Es un texto maravilloso, extraordinario. En algún momento he querido introducirme un poco en la doctrina mesiánica. La doctrina mesiánica tiene su origen en los judíos que se han convertido al cristianismo. Ellos tienen alguna confusión respecto precisamente al nombre. Ellos reclaman el nombre de Yeshua como el nombre verdadero del Señor y no aceptan ningún otro nombre mencionado, pronunciado por los diferentes idiomas en el mundo, por las diferentes naciones en el mundo. Pero cuando hablamos del nombre de Jesús, tenemos que entender que el nombre de Jesús es universal. El judío no puede reclamar ese nombre de Yeshua como el nombre propio y con el cual hay que invocar ese nombre en cualquier idioma del mundo. En español nosotros decimos en el nombre de Jesús. Cuando lo mencionamos en el nombre de Jesús en inglés, decimos in the name Jesus. Y así sucesivamente en todos los idiomas del mundo. Pero en cada idioma donde se presente o se pronuncie el nombre de Jesús, traducido a cualquier idioma, tiene el mismo valor. Porque es que el nombre de Jesús no lo puede tomar ninguna nación en particular, porque es un nombre universal. Tiene el mismo poder en cualquiera, invocado en cualquiera de los idiomas del mundo. El texto que voy a mencionar se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 11, y uno de los textos más importantes que uno puede encontrar respecto al nombre del Señor, a la obra del Señor, a la importancia de su misión en este mundo. El texto dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, miren lo que dice, en forma de Dios. Dios tiene muchas formas. Cuando en el inicio Jesús tenía la forma de Dios y solamente hay un Dios, eso significa que Jesús siempre fue Dios.
Cuando uno pregunta quién envió a Jesús a este mundo, pues Él mismo. Pero en la forma de Dios, y la forma de Dios siempre fue históricamente espíritu, pero ahora tomaría cuerpo humano para cumplir la misión de salvación al ser humano. Y entonces dice, repito el texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se está refiriendo a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, tiempo pasado, como cosa a que aferrarse, no tomó como suma importancia el hecho de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó forma humana y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el texto que me interesa que estemos estudiando y nos centremos en él. Dice a continuación, por tanto Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay o de lo que están en los cielos, o en la tierra, o debajo de la tierra, y toda lengua, refiriéndose a todos los países, las naciones del mundo, los idiomas del mundo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, la forma que tenía Jesús históricamente. Y eso lo encontramos en Filipenses 2, del 5 al 11. El apóstol Pablo nos dice en ese texto que fue a causa de su muerte que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y una autoridad que se le fue concedida y que incluía que todo lo que hubiera en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, debían doblar sus rodillas ante la autoridad recibida, el poder, el dominio, la potestad recibida en ese nombre. Jesús, refiriéndose a estas palabras después de resucitado, dijo a sus discípulos, un texto que ya hemos manejado, que lo sabemos de memoria, dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. La autoridad de Cristo, su poder, su unción, su autoridad, su dominio, su potestad de ese nombre es entregada a la iglesia. Maravilloso lo que vamos a ver acá. El apóstol Pablo tenía muy en claro dos cosas. La exaltación de Cristo por causa de su muerte en la cruz, como también el hecho que Cristo la haya compartido con su iglesia. A este hecho Pablo le llama las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Esa es la herencia básica que recibimos inicialmente para el cumplimiento de nuestra misión aquí en esta tierra. Las riquezas de la gloria de su herencia, lo que Él nos ha dado como herencia por ser hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos tenemos las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Y a esto llama y culmina Pablo respecto al texto, a esto lo llama la supereminente grandeza de su poder manifestada en nosotros. Efesios 1, 18 al 19. Para Pablo era supremamente importante que esta revelación pudiera ser comprendida, entendida claramente. Repito, hay que entenderlo. Tenía que ser claramente comprendida por los efesios. Y en la realidad todo creyente debe tener claro qué es lo que Dios le entregó en sus manos a cada creyente y a la iglesia en general. Alabanzas al nombre del Señor. Lo que le entregó como herencia. Saber eso determina su posición aquí en esta tierra. Determina su altura
y determina la importancia de su presencia en el reino de Dios. Veamos un poquito, voy a tratar de explicar algo adicional. La Biblia dice que el Dios de este siglo, es decir, el Dios de la humanidad, presente, y estamos hablando de una actualidad, que siempre ha existido. Satanás es el Dios de este siglo. Pero si la iglesia hace parte de este siglo, si la Biblia menciona que Satanás es el padre de los hombres, que tiene control y dominio sobre la humanidad, ¿qué relación tiene su dominio, su poderío, su señorío en relación con la iglesia? ¿Cuál es su relación? Nosotros tenemos que entender que nosotros no hacemos parte de este mundo. Nuestra ubicación es de peregrinos advenedizos que venimos a cumplir una misión en este mundo. En el momento que el Señor nos traslada del reino de Satanás a su reino de luz, cambiamos de posición, pero ya no es una posición dentro de este mundo. Nosotros vamos de paso y nuestra misión en este mundo es cumplir el mandamiento de la gran comisión, con todas las herramientas, con la coraza que Dios nos da, con 5 armaduras y con las armas poderosas para destrucción de fortalezas que nos da a través de la palabra del nombre de Jesús y la sangre de Jesucristo. Eso nos da una ubicación por encima de Satanás y por encima del reino. La Escritura es clara al decirnos que nuestra ubicación no es aquí en esta tierra. Nuestra posición está en lugares celestiales, sentado con Cristo Jesús. La iglesia está sentada con Cristo Jesús. Nuestra posición está por encima de Satanás. Por eso tenemos autoridad y dominio y el poder para echar fuera demonios cada vez que invocamos el nombre del Señor. Miren lo que decía Pablo. Examinemos el siguiente texto. No ceso de dar gracias por vosotros, decía Pablo. Y lo está hablando a los efesios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, como era Jesucristo antes, cuando tenía la forma de Padre, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. Repite la palabra herencia. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Super es una palabra de muchísima altura. Eminente es una palabra que indica demasiada altura. Y las une para conformar un pleonasmo de poder cuando dice la supereminente grandeza. Y una tercera palabra que indica altura de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Sabe qué significa ese poder? Ese es el poder que creó los cielos y la tierra. Ese es el poder de aquel que lo hizo todo para sí, que lo domina todo, que lo sujeta todo a través de su palabra. Ese es el poder del Dios, del único Dios grande y poderoso que creó este universo. Y lo sigue continuando según la operación del poder de su fuerza. Imagínense por un momento la fuerza de Él, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, sobre todo nombre que se nombre, no solamente en este siglo, sino en el venidero, y lo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios
1, 16, 23, apréndase ese texto. Téngalo siempre pendiente y jamás olvidará la oposición que Dios le ha dado en este mundo y la que tendrá como herencia en la vida eterna. En ese importante texto de la Biblia podemos encontrar por lo menos 3 cosas. Primero, para Pablo la prioridad de sus oraciones era rogar a Dios porque le concediera a los creyentes de Éfeso espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesús y alumbrara sus entendimientos para reconocer todo lo que Dios les había dado, como en efecto lo estamos estudiando a través de la exaltación de Cristo. Y en especial, ellos pudieran comprender la riqueza de la herencia a la que tenían derecho por ser hijos y además comprendieran la inmensidad de la grandeza del poder de Dios dado a la iglesia por herencia. Segundo, el hecho de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, según Romanos 8:17, nos da el derecho de acceder a la grandeza de la exaltación de Cristo. Así como nosotros hemos resucitado con Cristo, también nos hemos sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Lo que estoy citando está escrito en la Biblia, Efesios 2:6, indicando que nuestra ubicación y posición en el reino de Dios está por encima del resto de los seres humanos y mucho más por encima de Satanás y su reino. Tercero, el hecho que Jesús esté sentado a causa de su exaltación. Exaltación significa ser elevado. Esa exaltación lo subió a lo máximo en lugares celestiales. Esa exaltación le da el poder y la autoridad sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. El hecho de ser coherederos con Cristo y estar sentados con Él en lugares celestiales, nos entrega a la iglesia este mismo poder y autoridad sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí está también en Efesios 1:21. Algunos puntos adicionales. Cuarto, la expresión y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, reafirma la participación de la iglesia en la exaltación de Cristo. Si Cristo fue exaltado y recibimos de parte de Cristo esa herencia, nos indica que también nosotros hemos sido exaltados y colocados en lugares celestiales con Cristo el Señor. Y eso implica también tener la autoridad sobre todo el mundo de la oscuridad, el reino del mal y el gobierno de Satanás. Esto indica que la autoridad del nombre de Jesús, recibida por la iglesia, hace parte de esa herencia que hemos recibido como hijos. La utilización del nombre de Jesús en la Gran Comisión. Examinemos un poquito. Lo más grande para el Señor se llama la Gran Comisión. Ya hemos examinado, hemos hablado sobre y seguiremos hablándolo. Que todo el proceso de la salvación tuvo 2 cosas. La obra de Cristo en la cruz del Calvario y quién la promulgara por el mundo. Si la obra de Cristo se hace sin sus discípulos, ya el mundo hubiera olvidado lo que sucedió, esos hechos portentosos en la cruz del Calvario, allá en el Calvario, eso ya hubiera pasado la historia. Pero ese grupo de personas que el Señor formó durante todo ese tiempo aproximado de 3 años, para el final los preparó, los capacitó, les enseñó, los soportó, los reprendió, los aconsejó, les indicó el camino. Todo ese trabajo que el Señor hizo de paciencia para al final enviarlos por todo el mundo a llevar este evangelio. Pero miren una cosa, ellos no se fueron a llevar únicamente el poder de la palabra, les da el poder del nombre de Jesús. Examinemos un poco esto. La utilización del nombre de Jesús en la Gran Comisión. Jesús les dijo a sus discípulos, miremos la Gran Comisión de Marcos,
No la de Mateo que hemos venido estudiando, la de Marcos, estudiémosla. La gran comisión que escribió Marcos, interpretando las palabras del Señor ese día cuando los envió por todo el mundo. Dice, Marcos 16, versículos 16 al 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Algunos interpretan mal el texto. Escúchenme lo que interpretan muchos. No miran las comas. Y estas señales seguirán a los que creen. Algunos le dicen a los que creen en mi nombre. No, Señor. A los que creen. El solo hecho de creer a la palabra es una autoridad que también se recibe. Pero en este caso estamos hablando del nombre del Señor. El texto correcto se lee, y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. Repito, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En la que se menciona el nombre es cuando dice echarán fuera demonios. Y el texto completo dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En la comisión de los 70, los discípulos echaron fuera demonios y sanaron a los enfermos mediante la palabra dada por el Señor. Solo le bastó decirlo, que lo hicieran, y lo hicieron. Cuando fueron enviados a predicar a las aldeas, en aquella ocasión el Señor les dice, sanad a los enfermos que en ellos haya, en las casas. Decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Claro, el Señor vino a recuperar lo perdido por el primer hombre Adán y a establecer su reino aquí en la tierra. Cuando regresaron los discípulos, después de cumplir la comisión, los discípulos dijeron algo supremamente importante. Señor, ellos venían fascinados. Lo que más los fascinó a ellos era el hecho que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Leadlo textualmente. Lucas 10, 17. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No dice, se nos sujetan en nuestros nombres. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les había dado una potestad que al invocar ese nombre tuvieran la misma autoridad que tenía Jesús cuando Él echaba los demonios utilizando su nombre. Jesús aún no había sido exaltado, ni se había dado un nombre que es sobre todo nombre, ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fue posible que predicaran el mensaje del Señor, echaran fuera demonios y sanaran enfermos? Si todavía Jesús no había sido exaltado, simplemente lo hicieron con la autoridad de la palabra que el Señor les había dado ese día. El poder del nombre vendría después. En la gran comisión dada después de la resurrección, la iglesia ya había recibido la autoridad que le confería ser coherederos con Cristo, estar sentados en lugares celestiales y la utilización del poder del nombre de Jesús recibido como investidura, como colocación dentro de Él, como vestido. Por tal motivo, ya la iglesia tenía la autoridad para invocar el nombre de Cristo para el cumplimiento de la misión de predicar el evangelio por todo el mundo. Examinemos un poquito la utilización del nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Miremos un poco. Miren, la utilización del nombre de Jesús en el Nuevo Testamento es prueba contundente de su importancia, la importancia del nombre y su utilización por parte de la iglesia, y especialmente en la iglesia de aquellos días. El apóstol San Pablo nos muestra la trascendencia de la utilización del nombre de Jesús en la fundación de la iglesia a partir del Pentecostés. Leamos algunos textos. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Luego otro texto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, del 11 al 12. Otro texto adicional. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17.
Estos textos demarcan y establecen el fundamento de la línea de acción de la Iglesia en relación con el nombre del Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles confirma la utilización del nombre de Jesús en todas y cada una de las actividades y prácticas cristianas. Examinémoslo. La utilizaron en la fe en su nombre, dice el texto, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Hechos 3:16. En las sanidades, señales y milagros. El texto dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y milagros mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4:30. En el bautismo en su nombre, examinemos el texto. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. Otro texto adicional. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Otro texto. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Otro texto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. También se invocó por el padecimiento por su nombre. El texto dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario por padecer por mi nombre. Hechos 9:6. Otro texto adicional. Y ellos salieron de la presencia del concilio cuando fueron azotados, del concilio gozosos de haber sido afligidos, azotados, escarnecidos y haber sido dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hechos 5:41. Otro texto adicional, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. También fue invocado en el perdón de pecados. Examinen estos textos. De este dan testimonio todos los profetas, que en todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Texto adicional. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 1 Juan 2:12. También el nombre de Jesús fue utilizado para echar fuera demonios. El texto dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16:18. También el nombre fue utilizado para magnificar a Jesús. El texto dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:17. También fue utilizado el nombre del Señor para anunciar su nombre. El texto dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:17. El nombre de Jesús fue utilizado para salvación. El texto dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También fue utilizado en la disciplina del pueblo del Señor. El texto dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, y el tal sea entregado a Satanás. 1 Corintios 5, del 4 al 5. También fue utilizado como embajadores. Y dice el texto, somos embajadores en nombre de Cristo. 2 Corintios 5:20. También fue utilizado para glorificar el nombre de Jesucristo. Y el texto dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. 2 Tesalonicenses 1:12. También fue utilizado en la sanidad. El texto dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Santiago 5:14. También fue utilizado cuando fueron vituperados por el nombre de Cristo. Y dice el texto, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. 1 Pedro 4:14. Finalmente quiero mencionar algo sublime, maravilloso, el mayor ejemplo de sacrificio que yo vea en las Escrituras por causa de hombres que predicaron en el nombre de Cristo.
Miremos un poco la defensa hecha por Pedro ante el concilio. Este es uno de los episodios para mí más trascendentales en la historia de la Iglesia de los primeros siglos. Lo que sucedió ante la curación de un cojo de nacimiento en Jerusalén había desencadenado una furiosa oposición en contra de ese nombre con el cual ese hombre fue sanado. Este hecho fue importante porque marcó el comportamiento sucesivo de los primeros cristianos. El momento era difícil, era determinante. La muerte de Cristo apenas habían pasado algunos días, muy pocas semanas. El miedo y el temor a causa de la persecución en Jerusalén pudieron haber hecho que ellos sintieran miedo, haberlos convertido en presa fácil de los primeros cristianos, de sus victimarios. Sin embargo, la actitud osada y valiente de Pedro frente al concilio dio una muestra de lo que sucesivamente sería la actitud dispuesta y decidida de la Iglesia frente a la persecución. La defensa hecha por Pedro no fue por sí mismo, no se defendió él, lo hizo por el nombre de su maestro. Es una defensa expuesta por el Espíritu Santo, porque no pudo haber sido Pedro el que hablara esas palabras. Era el Espíritu Santo que estaba en él. Es una defensa expuesta por el Espíritu Santo ante los principales sacerdotes. El poder de la declaración de Pedro debía adicionalmente opacar los ánimos e intereses humanos de los jueces, gobernantes, ancianos. Revisemos este acontecimiento según la narración de Marcos, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el texto: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad, imagínense, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Refiriéndose al cojo de nacimiento. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, por eso se menciona que el que habló fue el Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo habían llevado al cojo, ya caminando, ante el concilio. Era la evidencia con la cual pudieron haber acusado a Pedro y a Juan y haber proferido la orden de muerte para ellos. Pero mire lo que sigue diciendo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre que se nombre, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, la autoridad del Espíritu Santo, el denuedo es la forma como lo hace. El denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y estaban hablando a esa altura, reconocían que habían estado con Jesús. Entonces les ordenaron que salieran del concilio, llamándolos de nuevo, les intimidaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, del 6 al 20. Extraordinario. Pedro les muestra que en el nombre de Jesús estaba plenamente manifiesta la obra de la redención efectuada por Cristo en la cruz, y que no existía otra forma de salvación sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga.